No era un convento normal. Escondía secretos oscuros. Los amaneceres en el convento de Santa Aurelia siempre habían sido silenciosos. Era el hogar de Herminia, una joven novicia de apenas 20 años. Aquel silencio comenzaba a sentirse como un peso difícil de cargar. Desde hacía varias semanas despertaba inquieta, sobresaltada por sueños que no entendía, eran como sensaciones confusas que nunca había sentido antes, y que la hacían dudar de su fortaleza espiritual. Nunca había pensado en abandonar su vocación, pero últimamente, algo dentro de ella se agitaba, como si su alma intentara advertirle de un peligro todavía invisible. Herminia, muy disciplinada, intentaba seguir con sus rutinas, barrer los corredores y cuidar el huerto, y asistir a los rezos. Sin embargo, cada vez que cruzaba algunos pasillos del convento, un estremecimiento le recorría la espalda. No sabía explicar por qué. El único laico que entraba con libertad era Leandro, el chofer encargado de llevar provisiones y trasladar a las hermanas cuando era necesario. Era un hombre de palabras fáciles y sonrisa alargada. Desde hacía un tiempo, Herminia notaba un cambio sutil en su comportamiento. Pequeñas insinuaciones disfrazadas de cumplidos, preguntas demasiado personales y miradas que le provocaban incomodidad. Ella siempre respondía con distancia, cuidando de no romper la compostura que se le exigía dentro del convento. Pero Leandro no era el verdadero origen de su inquietud. Quien más presencia tenía en la vida espiritual del convento, era el padre Casimiro, el confesor asignado por la diócesis, un hombre reservado con voz baja y gestos suaves, siempre había sido respetado por las hermanas. Sin embargo, Herminia había notado en él algo que no sabía poner en palabras. Una presión silenciosa, como una cercanía, que no parecía devocional sino calculada. Cada vez que ella acudía a confesarse, sentía que el aire se volvía pesado, como si alguien cerrara una puerta que dejaba entrar la luz. Una tarde, mientras barría el corredor cercano a la sala de archivos, escuchó un murmullo. Era la Madre Superiora Sor Matilde conversando con otra hermana. Herminia no alcanzó a distinguir las palabras, pero sí captó el tono de preocupación y miedo. Al notar su presencia, Sor Matilde detuvo la conversación y la miró con una seriedad que la dejó inmóvil. Herminia, dijo la Madre Superiora, hay cosas que no debes cuestionar. Mantén la mente en la oración y el corazón firme. No explicó nada más, pero aquello solo aumentó la sensación de que algo profundo y oscuro, cuidadosamente oculto, latía en el corazón del convento. Esa misma noche Herminia no pudo dormir. Escuchó pasos en el pasillo. Pasos que conocía bien. Eran del padre Casimiro. No debía estar allí a esas horas. La regla era clara. La joven apretó las mantas y contuvo la respiración. Los pasos se detuvieron justo frente a su puerta. Estuvo segura de que alguien apoyó la mano sobre la madera. Y entonces, sin aviso, los pasos continuaron. Herminia quedó paralizada y con el corazón latiendo al borde del desmayo. ¿Qué buscaba? ¿Por qué rondaba a esas horas? ¿Por qué parecía observarla en silencio? Al día siguiente, durante la labor en el jardín, Sor Matilde se le acercó sigilosamente. Herminia, dijo con voz grave. Quiero que seas cuidadosa, no todos en este lugar son quienes dicen ser. La joven se quedó helada. Aunque quiso preguntar, la Madre Superiora solo se alejó, dejando a Herminia con un temblor frío recorriéndole las manos. Esa advertencia fue el comienzo de un cambio irrevocable. Y Herminia, sin saberlo aún, estaba a un solo paso de descubrir un secreto enterrado durante años, un secreto que pondría a prueba su fe, su lealtad y su capacidad de enfrentar la verdad. Los días siguientes en el convento de Santa Aurelia se volvieron más tensos para Herminia. La advertencia de Sor Matilde resonaba en su mente, como un eco persistente. No supo por qué. Pero cada mirada del padre Casimiro, cada sonrisa forzada de Leandro, y cada susurro entre las hermanas, parecía encajar en un rompecabezas que aún no lograba entender. Una tarde, mientras ayudaba a ordenar el viejo salón de costura, Herminia encontró una llave pequeña atada con un cordel. No pertenecía a ninguna de las puertas de uso frecuente. Pensó devolverla sin más, pero algo dentro de ella, esa misma inquietud que llevaba semanas creciendo, le dijo que la guardara. La deslizó en el bolsillo de su abrigo, justo cuando escuchó la voz del padre Casimiro entrando en el pasillo. Herminia, ¿estás sola?, preguntó él con suavidad. La joven sintió un escalofrío. Fingió normalidad. Sí, padre, solo ordeno un poco. Él se acercó más de lo necesario, y observó el lugar con una expresión difícil de descifrar. Recuerda que la obediencia es virtud, murmuró, y que hay secretos que es mejor no buscar.
Sin añadir nada más salió del salón, dejando un silencio espeso. Herminia quedó temblando. ¿Cómo sabía que ella había encontrado algo? O simplemente, hablaba en general. No podía saberlo, pero sintió que la llave pesaba más en su bolsillo. Esa noche Sor Matilde pidió hablar con ella en privado. La Madre Superiora parecía agotada, como si cargara un peso demasiado grande. Herminia dijo con voz quebrada: necesito pedirte algo difícil. Haz caso a tus corazonadas. Pero nunca vayas sola a donde no estés segura. Hay cosas que yo no puedo detener. La joven quiso preguntar, pero la Madre Superiora guardó silencio. Parecía debatirse entre hablar o callar para siempre. Cuando Herminia salió del despacho, encontró el pasillo completamente oscuro. Al girar, vio una sombra desplazarse detrás del confesionario. El corazón se le aceleró. No debería haber nadie ahí a esa hora. Sin pensarlo mucho, avanzó lentamente. Al llegar solo encontró la puerta entreabierta. Ella entró. Había un olor extraño a humedad y a incienso antiguo. Herminia empujó un poco más la puerta, y algo brilló entre las tablas del piso. Se agachó. Era otro objeto pequeño, un medallón de metal gastado. Lo abrió. Y encontró una fotografía antigua de una joven novicia, que Herminia nunca había visto en el convento. Sin embargo, la inscripción en la parte posterior la heló. Para Clara, con el afecto y la guía espiritual del padre Casimiro. A Herminia se le secó la boca. Nunca había escuchado el nombre de Clara. Intentó recordar si alguna vez lo habían mencionado, pero nadie hablaba de novicias antiguas, ni de ausencias, ni de cambios en los últimos años. Guardó el medallón en su manga, justo cuando resonaron en el pasillo. Alguien venía hacia allí. Herminia apagó la luz del confesionario y contuvo la respiración. La puerta se abrió despacio. Era Leandro. Tranquila Herminia, soy yo. Tenemos que hablar. La joven retrocedió un paso, pero el chofer levantó las manos, mostrando que no quería hacerle daño. No es lo que piensas, dijo. Solo quiero advertirte. Este lugar no es tan santo como aparenta. Herminia sintió que las piernas le flaqueaban. ¿Qué sabe usted? Leandro tragó saliva, más de lo que debería. Pero menos de lo que quisiera. No puedo hablar aquí, nos vigilan. ¿Quiénes? Los que protegen al padre Casimiro. Una ráfaga de viento cerró la puerta del confesionario de golpe, como si alguien hubiese pasado por el pasillo. Leandro palideció. Herminia susurró: la próxima vez que hablemos te lo contaré todo. Pero prométeme que no se lo dirás a nadie. A nadie. La joven asintió, pero no entendía nada. Leandro se marchó apresuradamente. Al quedarse sola, Herminia sintió que su mundo se estrechaba. Todo apuntaba a un secreto más grande de lo que imaginaba. Un secreto que algunos querían ocultar a cualquier precio, y que otros estaban desesperados por revelar. Con la llave en su bolsillo y el medallón en su manga, Herminia comprendió que algo oscuro estaba a punto de salir a la luz. Y que ella estaba atrapada en medio. La noche cayó sobre el convento con un silencio extraño, casi expectante. Herminia caminaba por los pasillos con el corazón acelerado, sintiendo que cada sombra podía esconder una verdad, que durante años había permanecido oculta. Llevaba en una mano la pequeña llave, y en la otra el medallón de Clara. Dos objetos que no encajaban en el presente, pero que coincidían en el pasado, un pasado que alguien se esforzaba en borrar. Decidió buscar a Sor Matilde. La Madre Superiora sabía más de lo que estaba dispuesta a admitir, y Herminia necesitaba respuestas. Llegó a la oficina y tocó suavemente, pero nadie contestó. Empujó la puerta, estaba entreabierta. Sor Matilde no estaba. Sin embargo, sobre el escritorio había un cuaderno de tapas negras, y estaba abierto, como si alguien hubiera salido apresuradamente. Herminia no debía leerlo, pero su instinto le decía que lo hiciera, que ese cuaderno era parte de la verdad que estaba buscando. Las primeras páginas no tenían nada particular: registros, anotaciones del día, instrucciones para las hermanas. Pero más adelante la letra de Sor Matilde cambiaba. Se volvía tensa y temblorosa. Clara desapareció hace 2 años. Nadie preguntó por ella. El padre Casimiro dijo algo extraño. Dijo que había decidido abandonar la vida religiosa, pero jamás dejó una carta. He intentado obtener explicaciones, pero la diócesis me ordenó silencio. No puedo cargar con esto sola. Herminia sintió un vuelco en el estómago. La joven del medallón no había salido voluntariamente. Algo le había pasado, y el nombre del padre Casimiro aparecía más de una vez entre las líneas del cuaderno. De pronto, escuchó pasos.
Guardó rápido el cuaderno en su sitio, y se escondió detrás de un armario justo cuando la puerta se abrió. Era el padre Casimiro. Entró despacio como si buscara algo. Su expresión estaba cargada de impaciencia. Ya es hora de terminar con esto. Herminia contuvo el aliento mientras él revisaba los estantes, y luego revisó el escritorio. Finalmente, tomó el cuaderno y lo observó un momento. Frunció el ceño y lo guardó bajo el brazo. Después salió sin notar la presencia de Herminia. Apenas se marchó, la joven sintió un temblor recorrerle todo el cuerpo. Si el padre buscaba ese cuaderno, debía ser algo importante, ya que se notaba el miedo de su contenido. Necesitaba saber a qué correspondía la llave. Fue al pasillo más antiguo del convento, donde las puertas eran de madera rústica, y las paredes conservaban la humedad de varias décadas. Probó la llave en algunas cerraduras sin éxito, hasta llegar a una puerta baja al final del corredor. Apenas visible. La llave encajó. Cuando la puerta se abrió, un olor a polvo y encierro inundó el aire. Era una habitación pequeña, casi como una celda. Parecía que nadie había estado ahí desde hacía años. Había una mesa con un cuaderno sin tapas, papeles sueltos y una manta doblada en el rincón. Herminia encendió una vela. Entre los papeles encontró algo que la dejó paralizada. Cartas escritas por Clara, dirigidas a Sor Matilde. No estaban firmadas, pero la letra coincidía con la del medallón. La última carta era la más impactante. Madre, temo hablar. El padre Casimiro insiste en que debo confesar mis confusiones, pero cada vez que voy a verlo me siento más atrapada. Leandro ha notado mi miedo y me ofreció ayuda, pero temo que él también sufra alguna consecuencia. Si algo me pasa, por favor no deje que mi nombre se pierda en silencio. Debajo había una frase subrayada 3 veces. El padre no es quien aparenta. Herminia sintió que la vela titilaba entre sus dedos. Entonces detrás de ella, una voz suave habló. Deja eso, Herminia. Era Leandro. La joven se giró sobresaltada. El chofer lucía serio sin su habitual sonrisa inquieta. Así que ya lo sabes, dijo Leandro. Clara nunca escapó del convento. Herminia tragó saliva. ¿Qué pasó con ella? Leandro suspiró profundamente, como si al fin soltara un peso que cargaba desde hacía años. Clara quiso denunciar al padre Casimiro. Sor Matilde la apoyaba, pero no imaginó hasta dónde llegaría él para detenerlas. La noche que Clara desapareció, yo la vi entrar a la sacristía. Nunca volvió a salir por su propio pie. El silencio cayó como un golpe. Fue él, susurró Herminia. Leandro asintió lentamente. La encerró aquí, desapareció mientras el padre esperaba que la diócesis lo protegiera. Y así fue, ocultaron todo. Después de eso nadie volvió a preguntar por ella. Todos tenían miedo, incluso Matilde. Herminia sintió que un escalofrío la recorría, pero Leandro no había terminado. Y ahora que has encontrado las pruebas, él hará lo mismo contigo. En ese instante pasos firmes resonaron en el corredor. El padre Casimiro. Herminia apagó la vela de un soplo. Leandro la tomó del brazo. Sígueme, rápido. Salieron por una puerta lateral que Herminia no había visto, y entraron a un túnel estrecho que conducía al exterior del convento. El padre Casimiro reconoció a Herminia y gritó su nombre desde el pasillo, pero ya era tarde. Después de unos minutos corriendo, llegaron a la parte trasera del convento, donde un portón daba al camino principal. Leandro abrió. Ve con Sor Matilde, dijo. Yo distraeré al padre. Ella está preparada para esto. Llevaba años esperando el momento. ¿Y tú? Lo has hecho posible. Herminia dudó. ¿Y tú, qué pasará contigo? Leandro sonrió cansado. Ya enfrenté mis miedos una vez, puedo hacerlo otra. Clara merecía justicia, y tú también. Herminia salió corriendo. En la capilla vieja encontró a Sor Matilde arrodillada en silencio. Cuando la Madre Superiora vio a Herminia con las cartas y el medallón, sus ojos se llenaron de lágrimas. Dios mío, dijo ella, al fin se sabrá la verdad. Esa misma noche Sor Matilde contactó al obispado, presentando las pruebas guardadas durante años, y las que Herminia había encontrado. La diócesis no pudo ignorarlo. No podían seguirlo protegiendo. El padre Casimiro fue retirado del convento bajo investigación. Leandro declaró también. Y el caso de Clara, que había sido borrado en silencio, salió a la luz. Herminia, aunque herida por todo lo vivido, sintió que la fe no se había roto, sino fortalecido. No por obedecer ciegamente, sino por defender lo que era justo. Meses después el convento de Santa Aurelia cambió para siempre.
Sor Matilde renunció a su cargo, cansada de cargar con secretos ajenos. Leandro dejó de trabajar en el convento, pero lo visitaba de vez en cuando, solo para asegurarse de que Herminia estaba bien. Y Herminia tomó la decisión más difícil de su vida, abandonar la vida religiosa. No por cobardía, no por miedo, sino porque había comprendido que su vocación no era el silencio, sino la verdad. Años después, cuando caminaba libre por la ciudad, aún llevaba el medallón de Clara en su bolsillo. Un recordatorio de que la fe verdadera no se defiende ocultando la injusticia, sino enfrentándola. Y ese fue el destino que cambió su vida para siempre. Con el paso de los años, Herminia reconstruyó su vida lejos de los muros del convento. Encontró trabajo en una pequeña biblioteca comunitaria, y dedicó su tiempo a ayudar a mujeres y jóvenes que buscaban orientación, convirtiéndose en un apoyo sincero para quienes enfrentaban dudas o temores. A veces al cerrar un libro o al mirar el cielo, ella recordaba todo lo vivido, y aunque el dolor nunca desapareció del todo, aprendió a transformar esa herida en fortaleza. El nombre de Clara nunca volvió a ser silenciado. Y Herminia, finalmente en paz, supo que había honrado su memoria con la verdad. La verdad puede ser difícil y dolorosa, pero ocultarla siempre destruye más que revelarla. Quien actúa con valor aunque tiemble, abre caminos que otros podrán seguir, incluso en los lugares más oscuros. Puede surgir alguien dispuesto a encender una luz. La valentía de una sola persona puede cambiar destinos enteros. No olvides suscribirte a nuestro canal, donde encontrarás más historias emocionantes.